Bien, les decía, dentro de lo que es la guía 2 hay una carpeta en donde tienen un archivo de Excel y un archivo de Access con los que vamos a trabajar ahora. También les comentaba que hoy el ingeniero no nos podía acompañar, así que bueno, probablemente la clase se haga un poco más corta. Bien, yo voy a empezar compartiendo la pantalla. Voy a necesitar que algunos de ustedes me haga de vocero porque no voy a poder ver el chat. Así que, a ver, ya les comparto. De manera que ustedes así me digan si se observa. A ver, bueno, ahí si alguien me puede decir si se ve. ¿Se está viendo, chicos? Sí se ve, profe. Bien. Bueno, vamos a comenzar. En cuanto pase algo, me avisan, ¿sí? Porque yo voy a seguir, no puedo visualizar el chat como les decía, entonces alguien que me avise, ¿sí? También si alguien está viendo el chat, me avisa, si, o abran los micrófonos, así puedo atenderlos. Bueno, la clase de hoy vamos a ver un poco lo que es el tema de base de datos en Excel, sobre todo el manejo de tablas dinámicas. Nosotros ya habíamos visto en el curso intermedio justamente todo lo que es base de datos en Excel y habíamos visto las operaciones básicas como ordenamiento, filtros, subtotales y tablas dinámicas. Bueno, hoy nos vamos a concentrar más que nada en lo que es tablas dinámicas y gráficos dinámicos y segmentación de datos, que eso no lo habíamos visto en el curso intermedio, ¿sí? Y tampoco vimos en el curso intermedio cómo conectarse a una base de datos, como por ejemplo Access, una base de datos externa. ¿Sí? En este caso lo vamos a hacer con Access porque no disponemos de otra, pero también se puede hacer una conexión a una base de datos de SQL, de Oracle, ¿sí? Eso es un poco más específico porque hay que hacer lo que se llama una conexión de base de datos, pero digamos que el concepto es muy parecido y de todas maneras muchas veces a ustedes les va a tocar trabajar con esta herramienta que es Access, entonces con la cual ustedes van a poder traer, digamos, tablas de la base de datos de Access a Excel y desde el Excel trabajarlo con esto, con este concepto de tablas dinámicas y hacer reportes, o sea, informes con segmentación de datos, con gráficos y bueno, y más adelante, si Dios quiere, vamos a ver algo de lo que es el Excel Pivot, ¿sí? Una introducción a Excel Pivot que permite trabajar con más específicamente con lo que es análisis de datos. Digamos que toda esta parte de lo que es manejo de base de datos, tablas dinámicas, entra dentro de lo que sería el tema de análisis de datos. Porque, a ver, las tablas dinámicas, ¿qué son? Las tablas dinámicas, como el nombre lo dice, son pequeñas tablas que se adecúan o cambian, dinamizan de acuerdo a las peticiones que hace el usuario. Las peticiones que hace el usuario son los filtros, ¿sí? En base a esos filtros, digamos, eh, el usuario tiene la posibilidad de ver, apreciar, considerar distintos escenarios y en base a esos escenarios tomar decisiones. Por eso es que las tablas dinámicas entran en lo que es la categoría de análisis de datos. ¿Bien? Em, bueno, vamos a comenzar entonces. Lo primero, nosotros acá tenemos esto es una planilla, ¿ven? Es simplemente una planilla,
Si yo me voy al final con control y la flecha que apunta hacia abajo, me voy al último, digamos, a la última celda que está completa. En este caso dice sucursal 1. Si yo miro ahí no hay ninguna marquita de fin de tabla, que era la marca que me indicaba a mí que estábamos dentro de una tabla. Con lo cual, al no verla, y si yo me posiciono acá adentro, no se ve ningún botón que me diga que estoy dentro de una tabla. Por eso estamos seguros que estamos dentro de una planilla común, ¿sí? Esta es una planilla común. Entonces, dentro de una planilla común, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a darle el formato de tabla. Cuando yo le vaya a dar el formato de tabla, Excel, ahí lo hago, miren. Voy a inicio y le voy acá a dar formato de tabla. Voy a elegir alguno, el diseño que a mí más me guste, el que sea de su agrado, elijo uno. Acá al principio me aparece que mi tabla, o sea, los datos de esta tabla están desde la celda A1 hasta la celda C651, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Lo inmoviliza, o sea, lo hace referencia absoluta, o sea, lo convierte en un rango. Esto es similar a que yo acá le diera un nombre, ¿bien? Si yo acá le doy un nombre, va a ser de manera similar el tratamiento que hace al darle el formato de tabla. Y acá está tildado que la tabla tiene encabezado, lo cual es cierto, está bien, porque este no es un producto en sí, sino que es el título de la columna, y este es el otro título y el otro título, ¿sí? Fíjense en que me detectó la tabla, pero a esto quería llegar. ¿Cómo me hace para detectar esta tabla? Excel seguía del concepto de que una base de datos es un conjunto de datos que están organizados en forma lógica. Acá hay una lógica, digamos, está el nombre del producto, cuántas ventas tiene y la sucursal, ¿sí? Hay una estructura, digamos. Y lo que hace Excel es, cuando encuentra una columna vacía, dice, bueno, hasta acá llegó la base de datos. Y cuando encuentra abajo donde está la fila 651, dice, acá se terminó la base de datos. Entonces hace este recorte, ¿ven? Las líneas en marquesina me van indicando que eso es lo que Excel detectó como base de datos. Obviamente que si hay algún dato que no estaría, por ejemplo acá, este estaría vacío, igual entra, digamos, en lo que es base de datos. No es necesario que estén todos completos, pero sí que si hay una fila completamente vacía, ahí va a ser el corte. Supongamos que esta fila, donde dice cacao en polvo, no estaría. Bueno, la base de datos que detectaría sería hasta acá, hasta azúcar blanca, ¿sí? No tiene que haber filas completas vacías o columnas completas vacías, porque con ese criterio Excel hace el corte de la tabla, ¿bien? Bueno, entonces acá dice, esto es la tabla, esta es la base de datos, acepto. Y ya tiene formato de tabla. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que tiene formato de tabla? No solo por la parte visual esta del formato, que tiene estos colores, que le puso estos botones de filtro, sino porque, observen, si yo entro a la tabla, a diferencia de esto, no había ningún botón que me indicaba que estaba en tabla. En este caso sí, acá dice diseño de tabla, ¿ven? Porque yo estoy dentro de la tabla y me sale el botón diseño de tabla, con lo cual yo puedo cambiar el estilo que recién le había aplicado y puedo hacer otras operaciones más. Pero antes de eso, le quiero mostrar control y aprieto la flecha que apunta hacia abajo para ir al final. Quiero que vean esta marquita que hace rato yo les había referido que no la veíamos. ¿Ven esta marquita azul? Apenas se ve. A ver, voy a maximizar esto, voy a hacer el zoom. ¿Ven esa marca? Bueno, esa marca es una marca de fin de tabla. Si yo me posiciono allí, cuando haga tab, directamente me empieza a generar, ya puedo escribir otro valor, otro, otro valor para la venta, otra sucursal, ¿bien? Esto lo habíamos visto en el curso intermedio, ¿sí? Cómo borro, elimino
¿sí? Y sigue quedando esta marca de fin de tabla. O sea que esta tabla, a diferencia de los rangos, ¿sí? Si se acuerdan cuando nosotros seleccionábamos todo un rango y le dábamos un nombre. Y cada vez que yo apretaba, supongamos que este rango se llame rango, cuando yo apretaba rango se seleccionaba esto, es algo fijo. En este caso, la tabla dinámica puede ir creciendo y la tabla puede ir creciendo y llega el mismo nombre, o sea, se llama igual. ¿Cómo se llama esta tabla? Ahora lo vemos. Diseño de tabla, se llama tabla 1. Acá yo si quiero le podría cambiar el nombre también. Se llama tabla 1. Por más que yo le agregue datos, se va a seguir llamando tabla 1, o sea que la puedo seguir manejando igual. Por eso no sé si se acuerdan el ejercicio de la factura cuando veíamos del restaurante, que teníamos todos los artículos, las comidas, y un compañero dijo, pero podríamos darle un formato de tabla, y yo le decía que bueno, que sí, era lo mejor, porque de esa manera esa lista de comidas iba a ir creciendo, pero mi tabla se iba a llamar igual, y cuando yo haga la búsqueda en esa tabla, va a buscar en esa tabla independientemente del número de registros que tenga. Recuerden que un registro, voy a ir al principio con control inicio, un registro es una fila, ¿sí? Las columnas se llaman campos o atributos, ¿sí? Las columnas, campos o atributos, las filas se llaman registro. Bueno, ¿qué más podemos hacer o qué ventajas teníamos al darle un formato de tabla? Cuando yo le doy un formato de tabla, fíjense, cuando yo me desplace hacia abajo, me mantiene el nombre acá arriba, en los que son los rótulos de columnas, ahora se han transformado en los nombres de esta tabla, ¿ven? Fíjense. Entonces yo no pierdo, digamos, referencia, ¿bien? Y otra cosa, si yo voy, a ver, estando acá, voy a diseño de tabla para ver los elementos que tiene. Tiene el nombre de la tabla, puedo cambiar el tamaño de la tabla. Esto de resumir con tabla dinámica es directamente me inserta, me abre el asistente para tabla dinámica. Esto ya lo habíamos visto, de quitar duplicados la clase pasada. Este de convertir en rango le saca, digamos, el formato de tabla, fíjense. Voy a ir a convertir en rango, me dice que lo va a convertir en rango normal, y si bien no le sacó el formato, sí le quitó los botones de autofiltro, de filtro, perdón, pero eso digamos que tampoco es tan indicativo de que si es o no una tabla. Lo que es indicativo es, miren, yo me paro acá y no me aparece el botón de diseño de tabla. Y otra cosa, como pista número 2, digamos, control, me voy al final, con la flechita que apunta hacia abajo, no tengo la marca de fin de tabla. ¿Ven? Esas dos cosas, digamos, me indican a mí de que es una tabla, porque esto, si bien no es una tabla, ahora no es una tabla, yo le puedo poner los filtros, miren. Y eso no significa que sea una tabla. ¿Bien? Yo le puedo quitar o poner. El tema de los colores y todo eso tampoco es indicativo de que sea una tabla. Entonces me tengo que fijar si tiene la marca de fin de tabla, y otra cosa es que si yo estoy dentro de la tabla me tiene que aparecer el botón de diseño de tabla. ¿Mm? Bueno, voy a volver a darle el formato de tabla. ¿Sí? Tiene encabezado, listo. Me fijo abajo, miren acá, ¿ven? Diseño de tabla, ¿ven? Y si voy al último, ahí tenemos la marca de fin de tabla. ¿Qué otra cosa más puedo hacer? Puedo insertar esto de la segmentación, que ya volvemos acá. Quiero terminar un poquito con el tema de las ventajas de tener el formato de tabla. Acá está tildado que tiene el encabezado de tabla porque fíjense que sí la tiene, ¿sí?
Después dice filas con bandas. Fíjense en que lo que hace es ponerle estas líneas nada más. A ver. Después tenemos esta que dice primera columna, destaca solamente la primera columna, la última columna. Por algún motivo, digamos, si ustedes quisieran poner columnas con bandas, ¿ven? Le pone estas líneas. Y estas con filas con banda no está haciendo nada, pero bueno, se refiere a estas líneas más que nada. De estos botones, el más importante, bueno, este es el botón de filtro, y de estos botones, el más importante por ahí es este de filas con totales. Fíjense, si yo hago clic ahí, se me inserta una fila con total, donde a este total yo lo puedo cambiar y decir que quiero que no haga un recuento, sino que me haga, en este caso sí, automáticamente me hace un recuento. ¿Por qué? Porque el tipo de dato es un texto. Entonces, ¿qué puede hacer con un tipo texto? Digamos, contarlo, promediarlo no se puede, sumarlo tampoco, ¿sí? Entonces, automáticamente por eso le pone esa función. Pero yo podría decir, no quiero que haga nada, lo que sí quiero que me sume las ventas. Entonces acá que me haga una suma de las ventas. ¿Eh? Y esta suma se va a ir actualizando. Si yo acá inserto con tab, ¿sí? Escribo algo, inserto, ¿sí? Y eso se va actualizando. Y así, si yo tengo más columnas con otros cálculos, lo mismo, van a ir impactando siempre en esta fila de totales. Bueno, yo lo voy a eliminar ahora y también voy a sacar la fila de totales. Fíjense, acá voy a sacar. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora? Ya tiene el formato de tabla. Vamos a ver, les decía, el tema de segmentación de datos. La segmentación de datos no es más que una forma, es una herramienta para filtrar datos de manera visual. Miren, yo por ejemplo acá quiero filtrar lo que es la sucursal 1. Sucursal 1, ahí está todo lo que es la sucursal 1. ¿Sí? Bueno, es larguísima. Quiero filtrar, voy a volver a tener todas. Quiero filtrar, supongamos, el producto agua mineralizada. Y solamente tengo el producto agua mineralizada. O sea, estoy haciendo filtro, ¿bien? Bueno, esa manera de hacer filtros se puede hacer con la herramienta de segmentación de datos. Por ahora lo vamos a ver de manera sencilla y ya enseguida lo vemos algo que es mucho mejor. Entonces, voy a ir acá a diseño de tabla y digo insertar segmentación. Bueno, yo quiero que me ponga una segmentación por producto, por venta y por sucursal, por los tres. ¿Sí? Se me muestran estas tablitas, como tablitas, digamos, o slicer creo que le llaman también. Entonces, a ver, voy a correr un poquito y bueno, eh, esto como se darán cuenta, lo que puedo es trabajarlo como si fuese un objeto cualquiera, como si fuese una imagen, ven que la estoy agrandando, estoy dimensionándola de acuerdo y ubicándola también donde quiera. Fíjense aquí, si yo esto reduzco, digamos, el tamaño, se me habilita este botón de desplazamiento vertical porque obviamente no puedo visualizar todos los datos en este tamaño. Entonces por eso se me habilita. Ahora, cuando agrando, ahí puedo ver y ya no tengo el botón para desplazar. En este caso, miren, es larguísima la lista de productos. Entonces, obviamente que no me va a convenir darle todo el tamaño y lo mismo con esta columna de ventas. ¿Sí? Es larguísima también. Entonces, lo dejamos así en ese tamaño. ¿Y qué más puedo hacer con esto? A ver, puedo cambiarle el diseño. Miren, acá segmentación, estilos. ¿Sí?
si puedo trabajar con este estilo, les doy a todos el mismo estilo, los colores. Miren, acá tenemos, si yo me paro en esta segmentación, me dice que el título se llama producto, también se puede cambiar acá. Puedo ir a la parte de configuración, ¿sí? Y en este caso yo puedo decirle que quiero que me ordene en forma, acá está en forma ascendente, ¿ve? Muestra desde agua y así sucesivamente. O puedo hacerlo en forma descendente, con lo cual tendría así. ¿Bien? Voy a deshacer. A esta opción, digamos, estas opciones de segmentación de datos también se puede acceder haciendo botón derecho, configuración de la segmentación. ¿Ven? Tenemos lo mismo. Y acá, que esto en un ratito también lo vamos a ver, se puede llegar a ocultar los elementos cuando no contienen datos. Supongamos que yo no tenga aguas con gas, elimine de la tabla, después puedo ocultar, porque acá sigue mostrando en este slicer, después lo vamos a ver. Ahora se los menciono para que los recuerden. Bueno, y después, bueno, a ver cómo funciona esto. Bueno, si yo hago aceite, ahí se me filtró todo lo que es aceite. ¿Bien? Suelto el filtro, digo que quiero de las ventas 102, se filtra la venta 102, suelto el filtro, quiero la sucursal 2, me muestra la sucursal 2. ¿Bien? Y fíjense en que acá también se pone el filtro a la par, ¿sí? Porque todas estas segmentaciones están vinculadas a esta tabla dinámica. Perdón, no es tabla dinámica, a esta tabla. ¿Sí? Ahora, ¿se puede hacer múltiple selección? Sí se puede y para eso sirve este botoncito. Vean que tiene, cada segmentación tiene un botón que dice selección múltiple. Por ejemplo, yo digo, quiero ver agua, me filtra todas las aguas, pero yo quiero filtrar aguas con gas, agua mineralizada. Bueno, voy a este botón, una vez que filtro uno, recién aprieto acá el botón y digo, quiero también ver agua con gas, agua mineralizada y agua saborizada y agua sin gas, supongamos. ¿Eh? Hasta ahí. ¿Bien? Y suelto filtro. ¿Bien? De esa manera puedo manejar, digamos, una segmentación muy simple y trabajando con lo que es formato de tabla nada más. Ahora, más que nada, la segmentación de datos me viene a aportar, digamos, un efecto visual en lo que es el manejo de reportes o informes, que eso lo logramos también con lo que es tabla dinámica. Entonces, para ver el funcionamiento y cómo se luce, digamos, esto de la segmentación, vamos a hacer una tabla dinámica. Me paro dentro de lo que es la tabla, ¿sí? Esto es formato de tabla nada más, y voy a insertar una tabla dinámica, ¿sí? Una tabla dinámica y me toma, por defecto ya me dice que toma este rango que se llama tabla 2, ¿bien? Y acá yo le tengo que decir dónde quiero ubicar mi tabla dinámica. Quiero ubicarla en una nueva hoja o, en este caso yo lo voy a poner acá, en una hoja de cálculo existente. Y cuando pido esta opción, me habilita para que yo le indique dónde va a comenzar mi tabla dinámica, o sea, la ubicación. Hago clic en esa flechita y hago clic donde comenzaría mi tabla dinámica. Acá. A ver, ahí mejor. Vuelvo y hago aceptar. Ahí comenzaría mi tabla dinámica, ¿ven? Entonces, yo quiero armar una tabla dinámica que me muestre la facturación, o sea, la suma total por sucursales, la suma de ventas por sucursales. Entonces, a ver, voy a correr esto que está molestando ahí. Una suma de ventas por sucursales. Entonces, sucursales lo voy a arrastrar hasta lo que sería filas. ¿Sí? Y acá al ladito tengo que mostrar la suma de las ventas. Entonces arrastro lo que es venta a la parte de valores. Siempre en valores poníamos lo que queríamos mostrar. Y la parte de filas o columnas es cómo lo quiero estructurar. ¿Eh?
Si yo esto lo llevo a columnas, igual me muestra la misma información, pero digamos en otra disposición. ¿Sí? Bueno, así queda mejor e incluso me va a servir para hacer un gráfico dinámico. Entonces ahí me está mostrando la suma de ventas por sucursal. Como esto es dinero, yo le voy a decir que entrando, a ver, lo estoy haciendo un poco rápido ahí. Entro acá, configuración del campo valor, luego voy acá donde dice formato de número y le digo que quiero que se exprese en moneda con 2 decimales y con este símbolo. ¿Sí? Fíjense, a ver, acá vamos a hacer aceptar. Acá se puede cambiar el tipo de operación, eso también ya lo habíamos visto en el curso anterior. Puedo elegir otra operación, alguna de estas que me está listando. En este caso esta es la suma, está bien. Cuando yo arrastré ventas al área de valores, Excel automáticamente le dio como operación la suma. ¿Por qué? Porque con los números es como que lo más probable es que uno quisiera hacer una suma. Por defecto se le da esa operación. Quita que yo pueda cambiar y decir, no, yo con esta venta lo que quiero hacer es un promedio. ¿Sí? Pero bueno, en este caso es la suma. Bueno, ya tengo una suma de ventas por sucursales. Ahora voy a hacer un gráfico y voy a poner acá, insertar un gráfico, y en este caso un gráfico de barras, ¿bien? Comparativo, que me permita comparar las facturaciones. ¿Sí? Todo esto, acuérdense que se puede cambiar, podríamos hacerle una infinidad de formatos, desde los colores, cambiar el tipo de letra, eh, todo lo que a ustedes se le ocurran podíamos hacer, ¿sí? Bueno, yo ahora voy a cerrar y cierro acá. Voy acá al costadito. ¿Y qué es lo que tengo? Nosotros habíamos visto en el curso anterior que si yo acá filtro, supongamos la sucursal 1, también impacta en el gráfico, ¿sí? Si yo desde el gráfico también digo, no, quiero que muestre todas las sucursales, desde el gráfico impacta en la tabla, o sea, están ligados. Ahora, vamos a lo nuestro, a la segmentación, lo que queríamos ver ahora. Esta segmentación de datos está ligada a lo que es esta tabla, no a esta tabla dinámica. Entonces, lo que ahora yo tengo que hacer es quitar estas. Era para mostrarles que la segmentación se puede hacer con un formato de tabla simplemente, o también se usa con la tabla dinámica. Ahora, me posiciono acá en la tabla dinámica y voy a ir en análisis, perdón, sí, análisis de la tabla dinámica, insertar segmentación, ahí. Y le digo que quiero que muestre una segmentación por producto, por ventas, por sucursal. ¿Eh? Vamos a hacer más chico. Un poco más chico acá. Bueno. Y veamos ahora, entonces yo quiero ver todo lo que es aceite. Y acá, fíjense, en impacto en la tabla, impacto en el gráfico. Suelto. Ahora quiero ver las ventas 102. Ahí está, impacta en ambos. ¿Ven? Suelto. Quiero ver la sucursal 1. Ahí también muestra. Quiero ver selección múltiple. Quiero ver la 1 y la 2. ¿Mm? Entonces esto es como si fuesen tableros.
tableros de control que se llaman dashboard, se manejan de esta manera. Incluso ustedes pueden llegar a esconder la tabla dinámica así. Entonces esto parece como algo como más raro, digamos, porque uno dice de dónde saca todos estos datos. Incluso esta tabla puede estar en otra hoja, entonces ustedes van a tener como un tablero así y con otros gráficos más, supongamos. Entonces cuando suelto acá, bueno, esto se puede ocultar de otra manera, hay que buscarle, todo es como, ya forma parte del ingenio, digamos, de ir viendo las distintas posibilidades, porque acá fíjense, en vez yo solté y ya se me visualizó, uno podría agrandar esto y así mm, puedo ir viendo la sucursal 1, selección múltiple y la sucursal 3. ¿Ven? Y es como que se ve algo un poco llamativo visualmente, ¿no? Pero fíjense en que esto está impactando en la tabla que está acá atrás, ¿ven? Y esa tabla impacta en el gráfico. Bueno, ahora, también vamos a soltar acá. Hay una cuestión acá. ¿Qué pasa en el caso de estos productos que son tantos? Son muchos productos y yo tengo que desplazarme así para buscar. ¿Podría haber una forma de que yo lo haga con un buscador? Sí, se puede hacer un buscador. Miren, acá vamos a crear una tabla dinámica que solamente haga un filtro. Miren, vamos a hacer me posiciono en la tabla y voy a insertar una tabla dinámica. Me detecta la tabla dinámica, me pregunta dónde voy a crear la tabla dinámica, le digo que la voy a crear en esta hoja de cálculo y me pide la ubicación, le voy a decir que quiero que me la crea aquí, vuelvo, acepto y ahora me sale el asistente para tabla dinámica. Yo le voy a decir que me creo una tabla dinámica con un filtro nada más, que me filtre los productos. Entonces, voy a cerrar y acá, se unió mucho esto, a ver, esperen, vamos a deshacer porque me quedó muy justo. Vamos a sacar entonces, a ver, ahora voy a correr esta tablita, esta la vamos a correr. A ver ahí. Para ver los campos, voy acá a mostrar. Análisis de tabla, mostrar. Lista de campos y ahí vuelvo a verlo. Entonces decíamos producto, lo voy a poner como filtro y cierro. Y esto puedo agrandar ahí. Bueno, esto me hace de filtro. ¿Ven? Estoy filtrando el producto. Pero vamos a hacer lo siguiente, es como una forma de hacerlo porque esta parte de la segmentación no trae un buscador, ¿ven? No hay un buscador, nada más que me da para seleccionar, puedo seleccionar uno o varios, pero no puedo hacer como una búsqueda. Entonces, por eso es que hacemos esto de una tabla dinámica con un filtro y lo vamos a como a hacer como un truco, digamos, nada más. Entonces, vamos a agrandar de manera que me quede esta tabla dinámica, ese botoncito asociado a esta segmentación. Pero antes de eso yo tengo que vincular esta segmentación con esta tabla dinámica, porque esto está vinculado a la tabla dinámica de arriba, a esta, y esta tabla está vinculada con el gráfico, ¿sí? Pero esta es una tabla dinámica, fíjense.
Es una tabla dinámica, acá se ve el nombre. ¿Qué nombre tiene? Se llama tabla 2. Si yo miro esta segmentación con botón derecho, voy a conexiones de informe. Me dice que está vinculada a la tabla dinámica 1, o sea, esta. ¿Bien? Pero yo quiero vincularla ahora a esta también. Entonces, la voy a vincular a esa también. Entonces, estas las voy a eliminar, no me van a servir ahora para este caso. Y ya está vinculada. Entonces, de manera que cuando yo haga clic acá y diga agua, por ejemplo, me muestra todas las aguas y hago acá seleccionar varios elementos para que me permite tildar o destildar. Por ejemplo, galletitas de agua no iría, no tiene nada que ver con agua, digamos, entonces las saco. Pongo aceptar y me muestra acá en la tabla dinámica, me muestra en el gráfico dinámico y me muestra acá en la segmentación. ¿Ven? Voy a soltar y acá de nuevo observen que tenemos esto de que tenemos que ver bien cómo va quedando, porque a medida que yo voy cambiando esto, la dimensión de esa tabla va cambiando también. Entonces, eso es un poco de ir probando, ir viendo cómo va quedando, pero una vez que lo dejamos bien, queda con un efecto visual muy bueno y útil sobre todo, este buscador. Entonces, fíjense, vuelvo a hacer. Ahora voy a buscar, supongamos, queso y me muestra todos los quesos. Ahí yo puedo destildar o tildar. Acepto y acá abajo me mostrará todos los quesos, ahí están, y me está mostrando también acá todo lo referido a quesos para las distintas sucursales y también em, el gráfico, ¿sí? El gráfico asociado. Acuérdense que todos los gráficos nosotros les podíamos cambiar el diseño, ir acá y aplicarle alguno que quede más bonito, algo más llamativo tal vez. ¿Mm? Eso se puede hacer. Me disculpan un segundito, tengo que atender una llamada, un segundito nada más. Hola, sí, ella habla. Sí, ¿cómo está Rosana? Muy bien. Sí, Bárcena. Ah, debe ser del año pasado. Ajá. Que me mande un mail a mvillalobos@casal.edu.ar. ¿Sí? Ah, sí, hoy, sí, por favor. Sí, hoy justo tengo que revisar eso, los mensajes de la plataforma. Sí, ayer no los pude revisar, hoy los reviso, pero de todas maneras que me mande también un mail. Mm, mañana, mm, a ver, tan pronto, pero hay alumnos. Ay, pero qué raro que ahora llame para saber qué rinde y mañana se rinde. Ah, pero si ese es del modo 2 no vive acá o sí, no. Mm, y sí, le tendría que tomar, no sé, presencial a ella, ¿qué le dijeron? Porque como le hacen excepciones desde la facultad, eso no.
como que la facultad me dice a mí cómo le tengo que tomar, porque a veces le hacen excepciones por el tema del transporte. Ah, no, entonces, ¿a qué se refería modalidad? ¿Qué le voy a tomar? Es teoría y práctica, teoría y práctica. Sí, dos partes. No, no hay preexamen, pero sí dos partes, teoría y práctica. Sí, 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 sí. Ah, bueno. Ah, ahora, claro, es que ayer no revisé, ahora iba a revisar. Bueno, ahí chequeo, pero sí es teoría y práctica. Sí. No, ya no, ya no. Bueno, bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao. Hola chicos, disculpen. ¿Se escucha? ¿Están, estamos bien? ¿Están ahí? Sí, profesora. Bueno, hasta acá cómo vamos. ¿Se entendió lo del truquito de para hacer la búsqueda? Esto lo hacemos cuando el elemento de segmentación contiene muchos elementos. ¿Ven? Como contiene muchos elementos, entonces habilitamos un buscador que lo hacemos a través de una tabla dinámica. Esta es una tabla dinámica que solamente tiene el, el objeto de filtro, mire. ¿Ven? Le pusimos el producto en la zona de filtros nada más, pero es una tabla dinámica. Y entonces, después que tenemos que hacer vincular este objeto de segmentación con la tabla que ya estaba, bueno, ya estaba vinculada, ¿sí? Y tenemos que vincularla con esta también. Lo hacíamos desde aquí, botón derecho, conexiones de informe y tildábamos esta otra tabla dinámica que es la 2. Entonces es como que este elemento de segmentación está atado, está vinculado a las dos tablas. ¿Sí? Entonces yo voy acá y, por ejemplo, aceite, y solamente voy a visualizar lo que es aceite, tanto en el gráfico como en la tabla 1, como en la segmentación. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, continuamos entonces, si no, alguien que abra el micrófono y me conteste si estamos bien hasta acá, entonces seguimos, si se entendió hasta acá. Obviamente todo lo que es el gráfico, ustedes lo pueden modificar, ponerlo más bonito. Esto de sacarle las líneas, ¿se acuerdan que habíamos visto? De quitarles líneas de cuadrícula. Entonces fíjense en que va quedando como un tablero de control o dashboard que se llaman. Y a medida que vamos avanzando con el curso, vamos a ir viendo más opciones y de manera que ustedes puedan armar algún tablero bonito para sus trabajos em, o alguna tarea que tengan pendiente.
Imagínense en esto que esté en otra hoja, ¿sí? Yo ahora lo puse acá al lado para que se pueda ver, pero perfectamente cuando habíamos creado las tablas dinámicas, ¿se acuerdan que me preguntaba si lo creaba en una otra hoja de cálculo o en la misma hoja? Esto se puede crear en otra hoja y queda limpito. Se puede cambiar también el diseño, cosa de hacerlo más llamativo, con los colores que, eh, a ver, estilos de celda, formato de tabla, ahí. ¿Ven? Ustedes le van dando algún diseño que les guste. Nadie puede abrir el teléfono, el micrófono, así me dicen, si estamos bien, paso a la otra, al otro ejercicio. Es más de lo mismo, ¿no? Pero es un poco más. Sí, todo bien, profe, sigamos ¿Sí? nomás. Bueno, paso a esta otra hoja en donde tenemos ahora también una planilla, porque por ahora es una planilla nada más. Si yo hago control y la flecha que apunta hacia abajo, fíjense en la cantidad de registros que tenemos. Tenemos 44.207 registros. Voy con control inicio al principio. Bueno, acá tenemos una columna fecha, la tienda, el producto y la venta. ¿Sí? Esto vamos a suponer que son montos de venta. Bueno, vamos como primera medida a darle formato de tabla. ¿Sí? Formato de tabla. Vamos a seguir trabajando con este color. Y bueno, lo de la recomendación de siempre. Vemos si es tabla realmente, sale el botón de tabla, control, flecha que apunta hacia abajo, tiene la marca de fin de tabla, estamos seguros que es una tabla. Bien, ahora, sobre una tabla yo puedo hacer tablas dinámicas. Entonces voy a hacer una tabla dinámica que me muestre primeramente una suma de ventas por sucursales, por ejemplo. Una suma de ventas en este caso por tiendas. Entonces, que seleccione el rango tabla, ya me lo detectó, se llama tabla 3, toda esta tabla se llama tabla 3, y le voy a decir que me muestre la tabla dinámica en esta hoja de cálculo existente, en esta ubicación, acá. Bueno, y le voy a decir que me muestre una suma de ventas por tienda que me muestre la suma de las ventas. ¿Sí? Ahí está. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a hacer un gráfico. Vamos a insertar un gráfico, en este caso vamos a hacer un gráfico de columnas. Vamos a poner acá al costado. Eh, Le vamos a cambiar el formato, el diseño, los colores. Ahí está. Refrescaba. Que quede así, por ejemplo. Eh, Vamos a insertar ahora la segmentación. Vamos a insertar una segmentación por paro acá en la tabla dinámica y puedo insertar segmentación. Análisis de tabla dinámica, insertar segmentación. Le voy a decir que me muestre una segmentación por producto, por fecha, por tienda y por producto. Los tres. Vamos a poner acá por producto. Lo de tienda ya les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer mejor. Este de tienda también se puede hacer en columnas. Fíjense en aquí, yo voy a decir que lo ponga en 3 columnas. Entonces, bajo
acomodo un poco y voy a tener los tres botones ahí de las tiendas. ¿Eh? Estas tres segmentaciones están atadas a esta tabla dinámica, con lo cual si yo hago un clic en agua, se marca todo lo que está referido a agua y también el gráfico me muestra, ¿sí?, la gráfica relacionada con esta selección. Suelto el filtro, puedo decir que me muestre de la tienda 2, ahí está, fíjense, ¿sí? Puedo decir que me muestre de la tienda 2 y todos los dulces, o puedo decir que me muestre de los dulces y los refrescos. ¿Eh? Fíjense en cómo va variando. Fíjense en que cada clic que yo hago en la segmentación impacta en el gráfico e impacta en la tabla dinámica, y eso es a los, digamos, a los fines técnicos, pero a los fines de lo que es la interpretación de los datos, el análisis de los datos es muy rico, porque en base a esto uno puede determinar a ver cómo han ido las ventas con estos dos productos en esa sucursal y en base a eso tomar decisiones. Justamente este tipo de herramienta es para lo que sería la parte gerencial, ¿sí? Entonces, veamos ahora si yo suelto acá también, vuelvo a tener todos los productos para todas las tiendas y en todas las fechas. No probamos de fecha, nos fijamos acá, por ejemplo, si yo selecciono una determinada fecha, como también impacta, ¿sí? Bien, ahora voy a armar otra tabla dinámica, pero que me muestre una suma de ventas por producto ahora. Entonces voy a insertar una tabla dinámica. Fíjense que estoy dentro de la tabla, ¿sí? Detecta la tabla, quiero crear la tabla dinámica en una hoja de cálculo existente. Le digo que quiero crearla aquí. Vuelvo, acepto, ¿sí? Y quiero que me muestre, no por tienda, sino por producto, entonces una suma de las ventas por producto. Ahí está. Suma de ventas por producto. Lo mismo acá. Lo que no hicimos fue de configurar el campo valor, que me muestre el formato de moneda. Acá también no lo hicimos. Configurar el campo valor de tipo moneda. Bien. Y vamos a hacer ahora una gráfica asociada a estos valores. Vamos a insertar entonces, acá, insertar, en este caso vamos a hacer uno de columnas, de barras, perdón, de barras, así, para ir variando un poquito. De todas maneras son datos comparativos, entonces está bien, digamos, que se ocupe ya sea barras o columnas para hacer comparaciones, ¿sí? Está bien ahí. Esto también podría sacar si quisiera esta referencia, no me sirve. A ver, ahí está. Le cambio el diseño. Todo eso tiene que ver, digamos, con la elaboración de un tablero o un dashboard. También ya más adelante, si Dios quiere, vamos a ver si hacemos una macro con botones y también se puede hacer para mostrar o ocultar gráficos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero bueno, ya vamos a ir viendo de a poco. Entonces, tenemos esta otra gráfica, pero fíjense, si yo acá selecciono agua, impacta sobre esta nada más, sobre este gráfico y sobre esta tabla nada más. Miren, ahí. La otra se mantiene, fíjense en los valores. Y yo selecciono la tienda 1, ¿ven? Solamente sobre esta. Entonces, ¿qué pasa? Que la segmentación está atada solamente a esta tabla dinámica.
Entonces lo que tengo que hacer es configurarla, botón derecho, las conexiones a los informes, que vaya también a la otra tabla dinámica, esta, a la 4. ¿Mm? Con lo cual, si yo digo agua, y fíjense, ahora sí, ¿ven? Los valores son los mismos. Me falta hacer con estas otras dos segmentaciones, botón derecho, conexiones de informe, que me impacte también en la tabla 4, y esta otra segmentación también que me impacte en la tabla 4. Ahí está. Entonces, cuando yo diga agua, impacta. Cuando yo diga esta fecha, 28 del 10, fíjense, impacta en ambas. Los valores son los mismos. Cuando yo diga tienda 1, ahí me muestra. Y yo diga selección múltiple, que me muestre tienda 1 y tienda 3. Y ahí se puede ver. ¿Sí? Hasta acá estamos bien. Lo que podría hacer es también ver los colores para la segmentación. Y ahora voy a dar otra tabla dinámica más que me muestre una suma de ventas. Ya hicimos por tienda, por producto, por fecha. Vamos a hacer por fecha, que me sume las ventas por fecha. Entonces me paro dentro de la tabla, hago insertar, tabla dinámica, y ya me detectó la tabla, le digo que quiero insertarla en una hoja de cálculo existente, vuelvo aquí y me paro allí en esa celda, vuelvo y ahora le voy a decir que me sume las ventas por fecha. Las ventas, que me sume las ventas acá, la suma de las ventas. Si ustedes observan, acá me hizo por defecto, o sea, en forma automática, un agrupamiento de las fechas. Me las agrupo en años y trimestres. Puedo dejarlas o puedo sacarlas. ¿Cómo se saca? Botón derecho, acá desagrupar. Y tenemos toda la fecha. Pero está bueno que haga el agrupamiento. Miren, vamos a volver a agrupar y vamos a decir, acá me pone la primera fecha y acá la última, y está bien, pero me las pone porque yo podría decir que comience en otra fecha, que termine en otra fecha, o que no termine, entonces se puede destildar, ¿sí? Todas esas variantes se pueden hacer. En este caso está bien, comience acá y termina en la última. Y quiero que me lo ponga por años y por trimestre, no por meses. Así como estaba, como me había sugerido, digamos, que estaba bien. Y voy a seleccionar la tabla y voy a insertar un gráfico. En este caso vamos a insertar un gráfico de torta o circular. Acá estoy viendo que, a ver, no me está mostrando el 2020. A ver, vamos a volverla a hacer. Insertar. Ahí está, 2020. Ahí está. Bueno, acá yo lo hago un poco chico porque para mostrar todo en para que se pueda apreciar. Bueno, y acá también vamos a ir al diseño, puedo cambiar, le puedo poner los porcentajes, así, los porcentajes los puedo hacer más grandes, puedo ponerle valor también, y todo eso, el valor, lo puedo poner en negrita, bueno, todas las opciones que ya conocían ustedes, las podemos utilizar.
Ahí, por ejemplo. Em, ¿Qué más podemos hacer? Ahí ya tenemos. Bien. Ahora, estas segmentaciones hemos visto que estaban actuando sobre estas dos tablas, ¿no es cierto? A ver, vamos a seleccionar tienda 2 y acá fíjense que no me modificó. Estas dos están iguales, la suma de ventas tiene que dar lo mismo. Entonces, estamos viendo que no lo está haciendo para la tercera tabla, nos faltó conectar la segmentación con ese informe o con esa tabla. Entonces, lo mismo, tenemos que volver a hacer las conexiones. Generalmente, cuando se hace segmentación de datos, se hace sobre una tabla, pero no siempre, a veces se necesita impactar en dos o más. Por eso es que les muestro. Y a ver, vamos a hacer conexiones de informe, entonces también que me impacte en la tabla 5, esta también, que me impacte conexiones, que me impacte en la tabla 5, esta también. Entonces, fíjense ahora a ver si se puede ver. Si yo digo la tienda 2, que no se puede apreciar todo de una sola vez, bueno, ahí creo que se va a ver mejor. La tienda 2, todas están cambiando. Miren los resultados, a ver, acá. ¿Ven? Los montos son los mismos. Ahí vamos a configuración del campo valor, formato de número. Ahí me faltó ponerle moneda. Aceptar, aceptar. Esta no va en negrita. Ahí está. Ahí está. Si yo quiero el suelto, ¿ven? Los valores son los mismos. En este caso, miren, acá me está mostrando valores que no hay, digamos, dice los menores al 2018 y los mayores al 2023, no hay esos valores, no están. Entonces acá es donde se puede ocupar esa opción que yo les decía, dentro de configuración de segmentación de datos, está esto de ocultar elementos que no contienen datos. ¿Ven? Ahí desapareció. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, yo me voy a ir abajo a la fila 39080, que 39080, en la fila A 39080. Ahí. Fíjense, ahí ya comienza lo que es sándwich. ¿Qué pasa si yo elimino? ¿Por qué voy a eliminar sándwich? Elegí esta, porque si yo les elimino algo de acá, las filas, se van a eliminar todas estas tablas que hicimos. Entonces por eso me fui a esta fila 39080, que es donde comienza la parte de sándwich. Supongamos que el negocio les dice, ya mira, los sándwiches no los vamos a trabajar más, en este caso ya no lo vamos a trabajar. Entonces no lo tengo que mostrar, en ninguna de las tiendas se va a vender, entonces lo tengo que sacar. Bien. 39082, ahí está. A ver, 39080. Bien, entonces vamos a sacar, hago Shift Control, aprieto simultáneamente Shift Control y la flecha que apunta hacia abajo. Se marca todo hasta el final. Y todo eso, botón derecho, voy a hacer eliminar, eliminar filas de la tabla. ¿Sí? Y fíjense, hasta ahí me quedó ahora mi tabla. Ahora, yo vuelvo y tendría que
actualizar porque no voy a borrar las tablas ya están hechas, no las voy a borrar. Fíjense que acá no se modificó, pero si yo pongo botón derecho, actualizar, ahí ya se me actualizó todo. Y se me actualizaron las otras también, fíjense. Pero acá sigue apareciendo la segmentación. Entonces acá también, como dice, si no hay valores que no lo muestre, vamos a la configuración de la segmentación y vamos a poner ocultar los elementos que no contienen datos. Hago clic ahí y listo, ya no me lo está mostrando. Entonces no tienen que rehacer todo, si hay algún cambio, actualizan, ¿sí? De esta manera. Y ahora podemos hacer ya algún filtro. Por ejemplo, quiero ver el trimestre 2 de la tienda 1 y la tienda 3, ¿sí? Y cómo me fue con el tema de cigarros para el trimestre 2 en la tienda 1 y la tienda 3. Mire. Entonces imagínense con toda esta información que es resumida, pero es certera, es fehaciente, se puede llegar a tomar una decisión. Y además es una información de tipo visual y también me permite jugar con esto de las combinaciones distintas, porque muchas veces le solicitan informes. Quiero que me des un informe de la suma de ventas para la sucursal 1 para el producto donas en el tercer trimestre. Ustedes tendrían que hacer filtrados aquí, hacer subtotales tal vez, o alguna tabla dinámica, pero haciendo de esta manera, ¿sí? Un trabajo de este tipo, ustedes le brindan, o para ustedes les sirve para hacer todo este juego de análisis, estas variantes, y de esta manera se plantean distintos escenarios. Este es un escenario, con las donas es otro, en el trimestre 3 y quiero ver ahora solamente de la tienda 1. Fíjense en cómo va cambiando todo. Esto obviamente como son sumas, suma de las ventas por tienda, por dona, por producto, por fecha, van a dar el mismo valor. Entonces es, eh, digamos, grandiosa la información que uno puede tener. O sea, si a ustedes les gusta el tema, a mí me encanta porque la verdad que es visualmente y con respecto a la información que brinda, la riqueza de información, esto es puro análisis de datos. En base a esto ya se toman decisiones. Y después, lo que nos quedaría ver es la parte de conexión a base de datos. ¿Qué pasa si yo tengo en las tiendas, fíjense, acá tengo los nombres de las tiendas, ¿no? De tienda 1, tienda 2, tienda 3, perdón, no es el nombre, es, digamos, le puse como un título, pero no es el nombre de la tienda. Digamos que yo los nombres de las tiendas las tengo en una tabla que están en una base de datos en Access. ¿Se puede traer una tabla de Access a Excel? Sí se puede. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Me voy acá a la hoja 2, voy a ir a la ficha o cinta datos y voy a decir obtener datos. ¿Bien? Y voy a decir, fíjense, acá se puede obtener datos desde un archivo de un texto de CSV. ¿Se acuerdan la clase pasada que vimos un archivo de tipo CSV, o sea, valores separados por coma? De ahí las siglas, valores separados por coma. Y cuando lo habíamos transformado texto a columnas, ¿se acuerdan que habíamos visto el separador coma o el separador barra? Bueno, se pueden importar, ¿sí? Traer datos desde un archivo así, CSV, desde un archivo de este tipo, XML, que algunas plataformas manejan esto, o este otro formato también. Tal vez por ahí estos formatos les resulten
no familiares, y es lógico porque ustedes no están en la parte tan informática, pero esto les aseguro que si están trabajando les es familiar y si van a trabajar se van a acordar. Después también desde una base de datos, acá hay muchas variantes de base de datos, SQL, tenemos de Oracle, de MySQL, de otras bases de datos como Postgres, MySQL, ya les dije. Y también tenemos acá la base de datos de Access, que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de trabajarla, si han cursado la materia con nosotros, si han cursado la materia informática, sistema de información, sistemas informáticos, habrán visto base de datos. Y si no, tal vez en sus trabajos también. Y acá hay otras fuentes de datos también que se pueden, desde donde se pueden traer datos. Bueno, nosotros vamos a hacerlo en este caso desde Access, desde una base de datos Access. Señalo allí y ahí me pregunta dónde está la base de datos. Entonces yo le voy a marcar que mi base de datos la tengo en el escritorio, la tengo en esta carpeta y se llama tiendas. Esa es mi base de datos y dentro de esa base de datos me va a mostrar las tablas que tiene. En este caso mi base de datos solamente tiene una tabla, que es esa nada más, yo a los fines del ejemplo solamente tiene esa tabla, pero podría acá tener muchas tablas y yo señalo la tabla que quiero y digo cargar, que me cargue esa tabla. Entonces está armando la conexión. Consultas y conexiones, me aparece, me dice que está importando datos de una fuente externa. Vieron que decía ahí conexión externa. Cierro, ya la tengo, esta era mi tabla. Miren, la tienda 1 se llama MG, la tienda 2 se llama de todo un poco, la tienda 3 se llama la esquina. Bueno, ahora, yo quiero que acá al costado de cada tienda me aparezca el nombre de la tienda. Y eso ustedes ya lo saben hacer, ¿no? Nosotros, ¿qué hacíamos? A esta tabla le podemos dar un nombre o ya tiene un nombre de tabla, fíjense. Ya es una tabla porque tiene la marca de tabla, o sea que si voy a diseño de tabla, dice que se llama tiendas-2. Entonces, esa vendría a ser mi matriz de búsqueda. Entonces, con este dato conocido yo voy a ir a esta matriz de búsqueda que se llama tablas-2, ¿sí? Tablas-2, y voy a traer la columna 2, que es donde está el nombre. ¿Bien? Entonces, acá voy a insertar una columna y acá le voy a poner nombre, ¿sí? Nombre, porque es el nombre de la tienda. Nombre de la tienda. Entonces, acá vamos a hacer. Fíjense, como yo estoy en un formato de tabla, cuando yo haga la fórmula o la función en este caso, en la tabla va a impactar en todas las filas porque acuérdense que al tener el formato de tabla lo trata todo como si fuese una unidad, un conjunto. Entonces un conjunto, si bien está formado por muchas partes, pero visto desde una manera macro, digamos, es una sola cosa, es un conjunto, un conjunto. Bueno, entonces acá voy a poner igual, buscar B y digo, con este dato, que es mi dato conocido, voy a buscar en la matriz que se llamaba tiendas 2. Acá está, tiendas 2. Doble clic, punto y coma. La columna donde estaba el nombre de la tienda era la columna 2. Por eso me pide el indicador de columnas, la columna 2. Y cuarto argumento, para que la coincidencia sea exacta, poníamos falso. ¿Sí? Esto también ya lo vimos en el curso intermedio. Falso. Miren, cuando yo presiono Enter se va a completar todo hacia abajo. ¿Ven? Se completó todo hacia abajo. Miren. ¿Ven? Si yo acá filtro, ven que están todos. ¿Mm? ¿Para qué hicimos esto? Y bueno, porque a lo mejor acá
Yo voy a sacar el filtro, voy a sacar también el filtro de tienda, voy a quitar todos los filtros, o sea, las segmentaciones, y en vez de que me aparezca el nombre de la tienda, ¿qué tal si hacemos que me aparezca, qué tal si hacemos que me aparezca el nombre, no el número, digamos? ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a hacer análisis, mostrar, vamos a lista de campos y vamos a hacer actualizar. ¿Sí? Actualizaremos la tabla, esta tabla. A ver si acá no tiene el botón de actualizar, si no lo hacemos desde aquí, actualizar. Y ahí fíjense en que ya me aparece el nombre. ¿Ven? El nombre, recién no me aparecía. Entonces en vez de tienda, tienda no lo pongo y pongo el nombre. ¿Ven? Y queda ahora mejor. Y hemos visto cómo se puede insertar, también modificar una tabla sin que eso, digamos, me arruine, por así decirlo, mi trabajo, sino que puedo seguir con mi mismo trabajo. Lo he modificado, pero lo hice mejor, digamos, quedó mejor porque queda con el nombre. Hemos visto cómo podemos vincularlo. A ver, esta hoja no, cómo podemos vincularlo con otra base de datos, en este caso Access, o sea, una conexión a datos externos, ¿sí? Eh, Así que tenemos un trabajo completito, digamos, y hemos visto también todo lo que es un repaso a lo que es el manejo de tablas. Hasta acá, chicos. Dejo de compartir un ratito si quieren, así los atiendo por el chat. A ver, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Sí? ¿No tiene dudas? ¿No tienen dudas, chicos? Igual esto todo está grabado. No sé si les gustó el tema, a mí me pareció muy útil. Bueno, habíamos visto nosotros, ¿se acuerdan? Hasta lo que era manejo de tablas dinámicas, pero segmentación no vimos, que les da un aspecto mucho más, no sé, como más acabado, visualmente muy bien presentado. Sí, y es sí, bastante útil, súper útil, y como les digo, visualmente impacta, no solo, porque hay veces que los trabajos quedan muy bonitos. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de gráficos o la parte también de planilla, ya por el curso uno, el básico? Decíamos que por ahí la estética, está bueno preocuparse por la estética, pero primero nos preocupamos por los datos, que sean certeros, que sea la información fehaciente. Y después nos dedicamos a la parte de cosmética o la parte de diseño. Pero a estas alturas ustedes ya están, digamos, ya saben manejar bastante bien todo lo que es datos, entonces está bueno también no solo llegar con lo que son los datos, con la calidad de datos, sino también con un buen impacto visual. Mm, bueno, ¿alguien quiere mencionar algo? Yo sí les quiero pedir algo. Hasta acá vimos toda la parte de segmentación de datos. Me gustaría, vimos las bondades, digamos, de tener segmentación de datos. Me gustaría que si pueden averiguar problemas o las contras o desventajas que puede llegar a tener la segmentación de datos, si es que la tiene, o alguna desventaja en el uso de la segmentación cuando se hace algún uso determinado de la segmentación, con qué habría que tener cuidado, qué precaución,
Si eso pueden ustedes averiguar, queda pendiente para la clase que viene. O en el mismo hecho de si practican la segmentación, tal vez se puedan dar cuenta de algo que sucede y que no está bien. Queda planteado esa inquietud desde mi parte para ustedes, chicos. ¿Sí? Sí, lo pueden ir subiendo al foro. Estaría bueno que lo suban al foro, así el resto también puede ir participando. Sí, sí, si lo quieren ir subiendo, estaría bueno. Así ya queda también plasmado ahí. ¿Mm? Bueno, bueno chicos. Entonces, si no hay dudas al respecto de lo que vimos ahora, nos estaremos viendo el martes. Se hizo más corta la clase porque, bueno, no contamos con la presencia del ingeniero, pero vimos todo lo que tenía propuesto para ver hoy, todo lo que teníamos que ver está visto. Por eso pregunto si no hay duda, a lo mejor fui muy rápido, lo entendieron, me dicen con total confianza. Bueno, bueno chicos. ¿Ya habían usado la segmentación de datos? A ver, ahí le estoy poniendo para que veamos más o menos. Ujú, 11 no, no, nunca lo vieron. 14, 15. Claro, la mayoría no vio. No sé, el resto no contesta sin respuesta y 10, no sé si es que eh, lo vieron o no, pero no contestan que sí tampoco. Pero 17 que no lo vieron, entonces está bueno porque es un tema que les aporta. Bueno, chicos, nos estaremos viendo Dios mediante el martes. Ya les armaré la guía para la próxima clase. Seguiremos viendo más temas de este módulo avanzado, que hay bastante para ver todavía. ¿Sí? Los dejo entonces, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense y éxitos en los exámenes. Adiós, chicos. Hasta luego, chicos. Bueno, corto la grabación. Hasta luego. A ver, corto ahí.